Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña de nuevo el profesor John Mearsheimer. Muchas gracias por venir al programa. Esperaba que hoy pudiéramos quizá dar un paso atrás y analizar la estrategia más amplia de Estados Unidos bajo Trump, porque yo era bastante optimista respecto a su reelección. Es decir, parecía capaz de romper con las narrativas e ideologías que Occidente político había seguido ciegamente durante las últimas décadas. Y eso parecía ser un requisito para navegar, o al menos adaptarse, a las nuevas realidades del mundo. Concretamente, que la distribución unipolar del poder había desaparecido. Reconocía que Estados Unidos no podía estar en todas partes, así que más o menos sugería que debíamos centrarnos en el hemisferio occidental y en Asia Oriental, lo que significaba que teníamos que replegarnos de Oriente Medio y Europa. Y eso significaba poner fin a la guerra con Rusia. Esto atrapó los recursos de Estados Unidos en Europa y empujó a los rusos hacia China y también hacia Oriente Medio. Fue bastante coherente en cuanto a poner fin a las guerras eternas. Así que, pero en general, lo que intento decir es que aunque es un hombre que no es muy civilizado en sus modales, lo que dijo fue mucho más racional que lo que escuché de otros políticos. Por eso quería saber tu opinión. ¿Qué opinas de su rumbo actual? ¿Qué va a pasar con el giro hacia Asia y con esta estrategia más amplia que vimos expuesta en la Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2017? Creo, Glenn, que la mejor prueba de lo que estás diciendo, de cómo personas como nosotros pensábamos sobre Trump al principio en términos de política exterior y de lo que la gente piensa ahora, se refleja en la lista de invitados de Judging Freedom, el programa del juez Napolitano. Por supuesto, tanto tú como yo somos habituales en el programa del juez. Si retrocedes a los primeros 6 o 7 meses después de que el presidente Trump fuera elegido, prácticamente todos los que aparecían en ese programa eran bastante optimistas respecto a que Trump representaría un cambio positivo en la política exterior estadounidense, que no habría más guerras interminables, que no iniciaría ninguna guerra nueva, punto, y que habría mucha menos importancia en una política exterior militarizada. Y creo que lo más importante en aquel momento, todos pensábamos que había una posibilidad razonable de que pusiera fin a la guerra entre Ucrania y Rusia. Así que había mucho optimismo respecto a él. Y por supuesto, muchas de las personas del programa, los estadounidenses, no votaron por Trump. Algunos sí, pero creo que en general todos estaban bastante entusiasmados con la dirección que iba a tomar Estados Unidos. Creo que ahora, si ves Judging Freedom, casi todos en ese programa son, y elijo mis palabras con cuidado, muy críticos con el presidente Trump. Se le considera a alguien que lo estropeó, que perdió una magnífica oportunidad de cambiar el rumbo de la política exterior estadounidense. Y si acaso, ha vuelto al camino de siempre. Creo que la cuestión clave hoy es la guerra con Irán. Y lo único que puedo decir es que resulta realmente sorprendente que se haya dejado atrapar así. Esto es mucho peor que Afganistán, mucho peor que Irak. Quiero decir, si pensamos en la guerra de Irak en 2003, al menos en las primeras fases, George W. Bush pudo aterrizar en el portaaviones y declarar efectivamente misión cumplida, que era otra forma de decir, hemos ganado. Trump no puede hacer eso. Ha estado claro casi desde el principio que esta es una causa perdida. Pero más importante aún, el potencial de causar un daño realmente grave aquí es enorme. Serious damage here is enormous. And here we're talking mainly about the international economy. Y aquí estamos hablando principalmente de la economía internacional, pero no solo de eso. Así que ha entrado en una guerra que no puede ganar y que se podría argumentar que probablemente tendrá consecuencias catastróficas para el mundo, no solo para él y su presidencia. Es realmente asombroso cuando piensas en dónde ha acabado en tan poco tiempo. Sabes, asumió el cargo el 20 de enero de 2025 y la guerra contra Irán comenzó el 28 de febrero de 2026.
Eso es en la práctica 13 meses después de asumir el cargo. Así que empieza pareciendo que tiene una estrategia ganadora, pero 13 meses después se ha metido en un enorme atolladero del que no puede salir. Realmente increíble. He can't get out of. Truly amazing. Bueno, en cuanto al optimismo, no diría que estuviera basado en la ingenuidad, porque si miras su primer mandato, a diferencia de todos sus predecesores desde la Segunda Guerra Mundial, no inició ninguna guerra nueva, así que parecía cumplir con su retórica. Por eso esto ha resultado algo sorprendente. Ya sabes, su política exterior en este segundo mandato. ¿Por qué siguió este camino? Pero, ¿cómo se pueden entender las exigencias que está planteando ahora? Porque dijisteis que realmente en salir de esta situación. Pero si escuchas su lenguaje, sugiere que los iraníes ahora están suplicando por un acuerdo. Le están ofreciendo todos esos barcos llenos de petróleo, y él será tan amable de concederles un trato. Mientras tanto, los iraníes dicen que ni siquiera están hablando con Estados Unidos en este momento. ¿Cómo se puede entender eso? Porque las exigencias que les planteó a los iraníes eran básicamente una rendición total, sin enriquecimiento nuclear, sin misiles balísticos, sin asociación con aliados regionales. Sí, rendición. Creo que sería una buena descripción. Bueno, creo que las palabras que usó y que siempre se me quedan grabadas, Glenn dicen, son rendición incondicional. Y por cierto, si miras el plan de 15 puntos que ahora está presentando a los iraníes como base para alcanzar un acuerdo, parece una rendición incondicional. Cuando vi por primera vez el plan de 15 puntos, pensé que era una broma. Pensé que era desinformación difundida por los iraníes o los israelíes. No podía creer que fuera un plan serio. Pero, como sabes, algunos días el presidente Trump cree que hemos logrado una gran victoria, que la guerra ha terminado y que solo tenemos que firmar los documentos de rendición. Otros días se nota que está bastante desesperado. Y él entiende que ha cometido un enorme error y que tiene que encontrar una estrategia de salida, pero realmente no puede. Así que va de un lado a otro. Su retórica cambia constantemente. Es bastante notable. Pero el hecho es, Glenn, que él está y nosotros estamos en serios problemas. Ahora bien, ¿qué está pasando aquí? Empezamos esta guerra pensando que lograríamos una victoria rápida y decisiva. Cuando digo nosotros, me refiero a la administración Trump. Porque personas como nosotros, por supuesto, entendíamos desde el principio que esta era una estrategia absurda. Pero Occidente, Estados Unidos e Israel, comenzó esta guerra pensando que podrían aplicar una estrategia de impacto y pavor basada en la decapitación. Decapitaríamos al régimen, impresionaríamos y asombraríamos al pueblo, a los iraníes, y la gente se levantaría en las calles, derrocaría al régimen y viviríamos felices para siempre. Esa era la estrategia básica. Teníamos que lograr una victoria rápida y decisiva para que funcionara, y fracasó. Y por cierto, cualquiera que tenga un conocimiento básico de las relaciones internacionales debería haber entendido desde el principio que esto fracasaría. Simplemente no iba a funcionar. Y no funcionó. Pero entonces nos encontramos en una guerra prolongada. Aquí estamos. No creo que la mayoría de la gente lo entienda del todo, pero los iraníes tienen casi todas las cartas en una guerra prolongada. En primer lugar, no hay una verdadera buena estrategia de salida para Trump. Y si él sube la escalera de la escalada, que es la otra alternativa, los iraníes le superan en casi cada peldaño de esa escalera. Creo que es muy difícil para la mayoría de los estadounidenses entender esto, especialmente para quienes ven Fox News y son seguidores leales del presidente. Piensan que estamos ganando. Le escuchan decir, ya sabes, que ya hemos ganado. ¿Por qué no han firmado los iraníes los papeles de rendición? Pero si observas con atención lo que está ocurriendo aquí y tienes un conocimiento básico de la historia y la estrategia militar,
Ves muy rápidamente que estamos en una situación terrible a medida que subimos por la escalera de la escalada. Así que de nuevo, el punto que quiero subrayar es que él no tiene una estrategia de salida. Ahora no puede encontrar la salida. Y si piensa en subir la escalera de la escalada, se queda atascado en cada peldaño. Ahora bien, ¿por qué digo eso? En primer lugar, Irán puede destrozar la economía internacional. Puede destrozar la economía internacional. Y se podría argumentar que en cierto modo nos estamos dirigiendo en esa dirección. Me gusta decir que hay un iceberg ahí fuera en el agua y que nos dirigimos hacia ese iceberg. Somos el Titanic. Y creo que el presidente Trump básicamente lo entiende. Creo que sus asesores lo entienden y están intentando girar el barco para que no choquemos con el iceberg. Pero en fin, mi primer punto es que Irán puede destrozar la economía internacional. Además, puede destruir, literalmente destruir, la mayoría de los estados del Golfo, porque esos estados dependen de las plantas de desalinización y de la infraestructura petrolera. Y esos objetivos son fáciles de alcanzar para los iraníes. Si los iraníes decidieran atacar a un país como Arabia Saudí y destruir todas sus plantas desalinizadoras y su infraestructura petrolera o energética, básicamente arruinarían a Arabia Saudí como sociedad funcional. Luego está toda la cuestión de los israelíes. A los israelíes se les están acabando los misiles defensivos. Los iraníes evidentemente tienen muchos misiles. Pueden causar un daño enorme a Israel. No creo que puedan hacerle a Israel lo que podrían hacerle a países como Arabia Saudí o los Emiratos Árabes Unidos. Pero no cabe duda de que pueden causar un daño enorme a Israel. Luego está toda la cuestión de las fuerzas terrestres. Deberíamos hablar más sobre esto. No tenemos ninguna opción seria de fuerzas terrestres. Esto es una broma, ¿verdad? Simplemente no hay opción de fuerzas terrestres ahí. Y de hecho, si seguimos por ese camino, solo vamos a empeorar una situación ya mala. Luego, yendo un paso más allá, lo que tenemos que hacer, lo que el presidente Trump tiene que hacer, para evitar una catástrofe en la economía internacional, es asegurarse de que haya mucho petróleo en el mercado global. Tiene que haber mucho petróleo. Por eso levantó las sanciones económicas a los rusos. Piénsalo. Hemos levantado las sanciones a los rusos para que su petróleo pueda salir al mercado. Más importante aún, en lo que estamos hablando aquí, hemos levantado las sanciones a los iraníes y estamos permitiendo, solo pensad en esto, que los barcos iraníes pasen por el estrecho de Hormuz porque queremos que ese petróleo iraní esté en el mercado global. Así que lo que está ocurriendo es que aunque estamos bombardeando a los iraníes, causando daños significativos a su país y asesinando a personas inocentes, al mismo tiempo los iraníes no están sufriendo económicamente. Esto nos dice que el presidente Trump tiene que ser extremadamente cuidadoso para no subir en la escala de la escalada, porque si lo hace, el resultado final será que los iraníes ganarán y nosotros perderemos de una manera realmente grave. Así que estamos en un problema muy, muy serio. Sí, es un buen punto lo de la escalada, porque los iraníes tienen muchas cartas que jugar aquí. No solo cerrar el estrecho de Hormuz, sino que si utilizan Yemen para cerrar el Mar Rojo, como mencionaste con Arabia Saudí, entonces quedarían completamente aislados. Si destruye sus plantas desalinizadoras, fácil, sin agua, golpea sus campos energéticos, sin energía. Y en lugares como Qatar, donde entre el 85 y el 90% de la población son extranjeros, Nawert Semper hizo acuerdo en desierto, tal como lo encontraron. Así que probablemente si a los países más vulnerables del mundo, este estado. Así es, pero uno pensaría que lo habrían tenido en cuenta antes de entrar en la guerra, porque los iraníes fueron bastante claros sobre lo que podían hacer y lo que probablemente harían. Sé que Trump dijo algo como,
¿Quién habría pensado que atacarían bases estadounidenses en la región? Pero ellos no paraban de decir, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a cerrar el estrecho de Hormuz. Vamos a atacar vuestras bases. Y aún ahora en Irak, no estoy seguro de si quedan estadounidenses, pero los europeos prácticamente se han marchado todos. Así que, después de 23 años, parece que han conseguido, al menos hasta ahora, alcanzar algunos de los objetivos que se propusieron. Pero tú has señalado a menudo que en Ucrania un acuerdo político es poco probable, porque las distintas partes están demasiado alejadas. No hay nada sobre lo que ponerse de acuerdo. Pero en este caso, incluso si esta fuera solo la posición inicial de Trump, exigiendo una rendición total e incondicional, los iraníes también tienen sus propias condiciones, lo que hace muy difícil incluso para Trump declarar la victoria y volver a casa. Entonces, ¿cómo crees que se desarrollará esto? ¿Hay alguna solución posible para esta guerra? Quiero decir, ¿puede Trump volver a casa? Here's the problem, I think, Glenn. It's twofold. Aquí está el problema, creo, Glenn. Es doble. En primer lugar, como señalaste, las dos partes están a años luz de distancia en cuanto a sus exigencias, ¿verdad? No hay margen de negociación aquí. Y por supuesto, tú y yo hemos hecho el mismo argumento respecto a los ucranianos y Occidente por un lado y los rusos por el otro. Simplemente no hay margen de negociación. Las exigencias de cada parte son tan altas, tan opuestas entre sí, que no se ve cómo se podría llegar a un acuerdo. Ese es el primer punto. El segundo punto que destacaría es que si estás jugando la mano de Irán, no tienes ningún interés en cerrar un acuerdo ahora. Tienes una enorme capacidad de presión en este momento, ¿verdad? You have huge leverage now for the reasons I described before, and the longer the war goes, Por las razones que he descrito antes. Y cuanto más se prolongue la guerra, más influencia tendrás. Cuanto más dure, más desesperado se va a poner el presidente Trump. Ya sabes, el Titanic se dirige hacia el iceberg y hay que empezar a cambiar de rumbo ahora. De lo contrario, lo vas a chocar. Ahí es donde estamos. Solo hay que mirar los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años en Estados Unidos, que mucha gente considera que están en una zona de peligro y en una situación que solo va a empeorar, ¿verdad? Esto es realmente potencialmente desastroso. Tenemos que hacer algo para solucionar este problema. we have to do something to fix this problem. This is why President Trump said on Monday. Por eso el presidente Trump dijo el lunes que no iba a atacar a Irán esa noche. Recuerda, había prometido que atacaría el lunes por la noche, creo que fue el 23 de marzo. La mañana del 23 de marzo lo canceló. Dijo, les daré 5 días, y luego dijo, ahora les daré 10 días. ¿Qué está pasando aquí? Sería suicida que el presidente Trump lanzara un ataque total contra la infraestructura energética iraní. Eso sería una locura. Una vez más, como dije antes, tenemos en embrace poning thirsty galas en aseguarnos de que haya la mayor cantidad de petróleo iraní en los mercados. As much Iranian oil out in global markets as possible. By the way, just parenthetically, Por cierto, solo como comentario, ya sabes, se habla mucho de que vamos a conquistar la isla de Karg. Y la gente dice que hay que entender que el 90% del petróleo iraní pasa por la isla de Karg y que podemos conquistarla. No creo que podamos conquistarla, pero supongamos que lo hacemos. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Conquistar la isla de Karg y cortar el flujo de petróleo hacia los mercados globales? No vamos a hacer eso. ¿Recuerdas cuando el presidente Trump dijo que habíamos bombardeado Kirguistán? Recalcó muy claramente que solo atacó objetivos militares. ¿Por qué lo hizo? Porque entiende una vez más que hay que conseguir ese petróleo iraní y también ese petróleo ruso. Tienes que sacar todo el petróleo que puedas a los mercados globales, porque si miras lo que está ocurriendo en el estrecho, recuerda que alrededor del 20% del petróleo mundial pasa por allí. Yo diría que hoy esa cifra se ha reducido. Lo que atraviesa el estrecho ha caído a aproximadamente un 5% de lo que era antes del 28 de febrero. Solo piensa en eso.
El 20% del petróleo mundial solía pasar por el estrecho. Y ni siquiera estamos hablando de fertilizantes, que es otro gran problema, solo de petróleo. El 20% pasaba por el estrecho, y en este momento solo alrededor del 5% de lo que se movía el 27 de febrero está pasando ahora. Es un problema enorme. Esto te indica que no podemos atacar el petróleo iraní ni destruir su infraestructura energética. Eso significa que los iraníes tienen una enorme influencia sobre nosotros. Y cuanto más se prolongue esto, si piensas en las consecuencias para el suministro mundial de alimentos, con todos esos fertilizantes que no logran pasar por el estrecho, y luego consideras el hecho de que solo el 5% del flujo de petroleros previo a la guerra está ocurriendo ahora, ves que el potencial de desastre es enorme. Los iraníes tienen un interés particular en alargar esta situación, porque cuanto más la prolonguen, más desesperado se vuelve el presidente Trump. Y cuanto más desesperado se vuelve el presidente Trump, más influencia tienen ellos. Lo que realmente va a hacer que el presidente Trump ceda de manera importante es cuando llegue a comprender que si no cambia de rumbo, el Titanic va a chocar contra el iceberg. Y la presión ya está ahí. De nuevo, por eso creo que no atacó el pasado lunes. Les dio 5 días más y ahora les ha dado 10 días más. ¿Y qué pasa al final de esos 10 días si los iraníes no ceden ante su absurdo plan de 15 puntos? ¿Va a bombardear Irán? ¿Va a bombardear su infraestructura energética? No lo creo. No tiene ninguna opción aquí. Ya sabes, volviendo a tu punto original de hace unos 5 minutos, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo pudimos habernos permitido quedar en una posición tan vulnerable? El hecho es, Glenn, que pensaban que iban a lograr una victoria rápida y decisiva. He estudiado mucha historia militar, y esto se ve en muchos casos. Los países van a la guerra porque son optimistas respecto a sus posibilidades. Tiene todo el sentido. No vas a la guerra si crees que vas a perder. El presidente Trump no fue a la guerra pensando que acabaría en la situación en la que está ahora. Fue a la guerra pensando que iba a ser otra operación como la de Venezuela, moverse con agilidad, golpear con fuerza, derribar a los iraníes, poder proclamar la victoria, tener un desfile en Nueva York o algo por el estilo. Eso es lo que él pensaba. Pero una vez que eso no ocurre y te encuentras en una guerra de desgaste, estás en un gran problema. Y estás especialmente en un gran problema en este caso porque los iraníes tienen muchas de las cartas. De nuevo, el punto que intento transmitirte es que queremos un acuerdo ahora. Trump quiere un acuerdo, pero quiere un acuerdo en sus propios términos y no puede conseguirlo en sus propios términos. De hecho, para repetirme porque creo que es un punto muy importante, los iraníes tienen un interés particular en dejar pasar esta oportunidad y en algún momento, más adelante cuando tengan mucha más influencia de la que tienen ahora, intentar alcanzar un acuerdo que les sea favorable. Creo que ese es un punto importante. Es fundamental que la gente entienda que el tiempo juega a favor de Irán. Si observas el componente militar, los iraníes pueden seguir produciendo estos drones muy baratos. Son fáciles de fabricar, son económicos y su capacidad industrial puede mantenerse. Estos drones de $5,000 se lanzan y Estados Unidos tiene que usar un misil interceptor que cuesta $1 millón. Así que ellos siguen enviando drones mientras Estados Unidos reduce su propio potencial. Una vez más, el tiempo está de su lado. Y además, como has dicho, en el ámbito económico, en realidad están ganando más dinero ahora que los precios están subiendo. Así que, mientras Estados Unidos se dirige hacia un lugar muy oscuro y peligroso, así que puedo ver que si estuvieras asesorando a los iraníes, dirías que no tienen prisa por cerrar este asunto, especialmente cuando estos son los acuerdos o las condiciones que se están poniendo sobre la mesa. Pero me preguntaba, cuando él empezó esta cuenta atrás,
Primero 48 horas, luego 5 días, después 10 días. Me recordó un poco a lo que hizo con los rusos. También decía 50 días y luego bajó a 12 días. Ya sabes, cuando terminó la cuenta atrás, se suponía que Rusia iba a ser golpeada con las sanciones más duras de la historia. Y cuando el reloj finalmente se detuvo, en lugar de eso llamó a Putin y acordaron reunirse en Alaska. Así que simplemente dejó todo el asunto a un lado. Pero, ¿podría pasar algo parecido aquí? Porque supongo que la diferencia es que los rusos realmente querían un acuerdo. Pero para los iraníes, no está claro qué puede ofrecer realmente Trump. Porque si mantienen el control de Hormuz, básicamente pueden instalar un peaje. Pueden obtener reparaciones de los estados del Golfo por este ataque. Pueden exigir que expulsen las bases estadounidenses, muchas de las cuales ya han sido destruidas. E incluso pueden obligarles a abandonar el dólar en su comercio energético, lo que vincula financieramente a Estados Unidos con la región. Así que pueden conseguir todo lo que quieren por medios militares, lo que significa que Trump realmente tiene que tener algo más que ofrecer si quiere llevarlos a la mesa de negociación. Me pregunto, ¿qué es? De nuevo, si Trump te llama, ¿cómo evitamos el iceberg? ¿Cómo salimos de esta situación? ¿Qué puede hacer en este momento? La verdad es que tendrá que hacer concesiones importantes a los iraníes, y quedará claro, cuando las haga, que los iraníes habrán obtenido una victoria evidente. Será una derrota humillante para Estados Unidos. Si quiere poner fin a esto, teniendo en cuenta lo que tú y yo hemos estado diciendo sobre Irán, lo que ocurre es que se sube por la escalera de la escalada, y aquí no hay una estrategia de salida fácil. En última instancia, realmente no tiene otra opción que ceder ante la mayoría de las exigencias de Irán y aceptar una derrota humillante. Y eso será extremadamente difícil de hacer, en parte por Israel. Los israelíes no querrán que hagamos ninguna concesión. Querrán que continuemos la guerra. Pero creo que este será un caso en el que estaremos tan desesperados por evitar una catástrofe global que Trump ignorará a los israelíes y hará lo que tenga que hacer. Ahora bien, puede que no lo haga, ¿verdad? Puede que sienta que simplemente no puede hacer las concesiones necesarias, que las exigencias iraníes son demasiado desmesuradas. Y esas exigencias iraníes serían difíciles de aceptar para cualquiera en la Casa Blanca, ya sea el presidente Trump, el presidente George W. Bush, Ronald Reagan o Franklin D. Roosevelt. Las exigencias que están planteando los iraníes son realmente asombrosas. Así que incluso si se aceptara solo el 75% de ellas, o incluso el 50%, sería muy difícil de hacer. Y este es el enorme problema al que se enfrenta. Uno puede imaginar que él no acepte un acuerdo y piense simplemente que puede resistir. Y el resultado final es que básicamente nos iremos por un precipicio, económicamente. Sabes, creo que mucha gente no ve eso como una posibilidad seria en este momento. Pero si miras con atención periódicos como el Financial Times y The Wall Street Journal, mira la sección de economía, los artículos sobre la economía, los fertilizantes, los alimentos y demás, veremos muy fácilmente ir por un precipicio aquí. Estamos hablando de una situación seria y no está claro qué hará el presidente Trump. Como suelo decir, Glenn, cuando se estudia la historia internacional, hay unos pocos casos que destacan en los que los responsables políticos se encuentran en situaciones desesperadas. Y cuando eso ocurre, a veces se la juegan, hacen cosas que conducen a la catástrofe. Mi ejemplo favorito aquí es el proceso de toma de decisiones japonés que llevó a Pearl Harbor. Estados Unidos estaba asfixiando económicamente a Japón entre el verano de 1940 y el ataque a Pearl Harbor, que fue el 7 de diciembre de 1941.
Empezamos realmente a ejercer presión a partir del 25 de julio de 1941. Esto fue poco después de que la Wehrmacht invadiera la Unión Soviética, y a partir de entonces ejercimos una presión real sobre Japón. Los japoneses estaban desesperados porque dependían en gran medida de Estados Unidos. And the Japanese were desperate because they were heavily dependent on the United States. They were remarkably dependent on the United States for oil. Dependían enormemente de Estados Unidos para obtener petróleo, chatarra de hierro y chatarra de acero. Básicamente, habíamos hecho imposible que importaran esas cosas desde Estados Unidos. Habíamos congelado sus activos económicos y estaban completamente desesperados. Entendían perfectamente que atacar a Estados Unidos en Pearl Harbor probablemente acabaría en una catástrofe. Es muy importante comprender esto. Los japoneses sabían que estaban atacando a Godzilla. Era probable que terminara en desastre, pero lo hicieron de todos modos porque estaban desesperados. Y cuando el nivel de desesperación alcanza cierto punto, los estados, los países, los líderes a veces hacen cosas increíblemente insensatas que acaban teniendo consecuencias catastróficas. End up with catastrophic consequences. And this, of course, is what happened with the Japanese. So the question Y esto, por supuesto, es lo que ocurrió con los japoneses. Así que la pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué va a hacer el presidente Trump a medida que aumenta su nivel de desesperación? Y por cierto, a veces se perciben destellos de lo desesperado que está cuando observas su lenguaje corporal y escuchas lo que dice sobre la guerra contra Irán. Entiende perfectamente que está en serios problemas. Y estoy seguro de que sus asesores le están diciendo que, si no cerramos este asunto, podríamos despeñarnos. Sus asesores, especialmente los económicos, no son tontos. Entienden lo que está ocurriendo aquí. Están buscando una vía de salida y no la encuentran. Y comprenden perfectamente que los iraníes están jugando duro con ellos. Estoy seguro de que también entienden que los iraníes tienen cartas muy poderosas que jugar. Y lo que está ocurriendo, estoy seguro, a puerta cerrada, es que el nivel de desesperación aumenta cada día. Están buscando, ya sabes, están intentando encontrar una solución aquí. Pero como tú y yo decíamos antes, ¿dónde está la solución? ¿Dónde está la estrategia de salida? Varios amigos con los que hablo de esto dicen que lo que el presidente Trump debería hacer es declarar la victoria y marcharse. No puede hacer eso. ¿Quién va a creer que ha conseguido una victoria? Además, la otra parte también tiene voz en esto, y la otra parte no va a rendirse, ¿verdad? Van a seguir presionando a Estados Unidos y van a seguir presionando a Israel, incluso si decimos que hemos ganado. Quieren que estemos completamente fuera de Oriente Medio. Esto es realmente asombroso. Una de sus exigencias es que simplemente quieren que nos vayamos a casa. ¿Va a declarar el presidente Trump la victoria y marcharse a casa? No lo creo. Puede que declare la victoria, pero va a quedarse allí militarmente. Quizá no emplee la fuerza militar contra Irán, pero estaremos allí y los iraníes seguirán atacándonos. Así que declarar la victoria y marcharse, por así decirlo, ¿dónde te deja eso? En ninguna parte. Así que tiene que encontrar la manera de poner fin a esto, y eso significa alcanzar algún tipo de modus vivendi con Irán. ¿Cómo sucede eso? Ya sabes, de nuevo esto nos remite a nuestra discusión anterior sobre ese plan de 15 puntos que Trump presentó y las diversas exigencias que los iraníes están planteando. ¿Cómo se encuentra un espacio de negociación ahí? Y de nuevo, no veo cómo hacerlo. Los iraníes no tienen ningún incentivo. Bueno, las exigencias iraníes parecen excesivas. Sin embargo, también parecen alcanzables al parecer, porque no solo pueden atacar las bases, sino que, como mencioné, mientras controlen el estrecho de Hormuz, pueden presionar a los estados del Golfo para que se desvinculen, ya sea no reconstruyendo las bases o no alojando a las tropas. Pueden, ya sabes, desvincularse del petrodólar. Hay mucho que pueden hacer, y pueden seguir haciéndolo, incluso si Trump se va a casa y declara la victoria. Así que es una posición difícil. Pero en cuanto a la presión, creo que este es también un problema con toda la presión que se ha ejercido sobre Irán.
porque no solo tienen muchas cartas que jugar si deciden subir la escalada, sino que tampoco pueden permitirse realmente volver al statu quo. Quiero decir, han estado viviendo durante décadas bajo estas sanciones asfixiantes. Tuvieron 2 ataques sorpresa en su país con solo unos meses de diferencia. No quieren otro. Y aunque consigan un acuerdo que diga, oh, prometemos no atacaros, esos ataques sorpresa ocurrieron durante las negociaciones. Ya no hay confianza. Así que creo que están en una posición en la que no solo tienen muchas cartas que jugar, sino que también están dispuestos a soportar una cantidad inmensa de dolor para poner un fin definitivo a esto, lo cual, como dijiste, sería expulsar las bases estadounidenses. Y de nuevo, suena excesivo, pero ya se están retirando de Irak, y eso después de 23 años. Así que no es inconcebible. De nuevo, como dijiste, también pueden paralizar a los estados del Golfo si no se alinean. Así que es difícil ver, salvo que, ya sabes, recurra a un arma nuclear. ¿Qué más podría hacer para frenar esto? Perdona, estabas... Sí, solo quiero hacer 2 apuntes. Claro, solo para seguir con lo que has dicho, hay algo de lo que no hemos hablado y que es enormemente importante. Los hutíes y los saudíes, quiero decir, los hutíes y los iraníes juntos, pueden cerrar el Mar Rojo. Aproximadamente el 20% del petróleo y el gas del mundo pasa por el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, pero otro 12% pasa por el Mar Rojo. Y si los hutíes se unen a los iraníes, lo cual es una posibilidad, Eris, esa en el Mar Rojo, eso hará aún más la situación. Así que no queremos perder eso de vista. Pero además, Glenn, retomando lo que dijiste hace un momento, y por supuesto, estoy completamente de acuerdo, es importante destacar que Irán se enfrenta aquí a una amenaza existencial. Los israelíes especialmente, pero también los estadounidenses, quieren destruir su Estado. Hablan de un cambio de régimen, pero los israelíes están interesados en algo más que eso. Quieren destruir Irán. Quieren hacerle a Irán lo que le ocurrió a Siria. Quieren dividirlo en pedazos, convertir a Irán en varios estados o en un solo estado notablemente débil. Esta es una amenaza existencial. Y cuando te enfrentas a una amenaza existencial, y como señalaste, ellos se han enfrentado a esta amenaza existencial durante mucho tiempo, saben que no pueden confiar en los estadounidenses ni en los israelíes. Dada esa dimensión de la ecuación, tienen un interés profundamente arraigado en continuar esta guerra y en presionar a los estadounidenses y a los israelíes para que les hagan grandes concesiones. Así que, si observas sus incentivos y los combinas con sus crecientes capacidades en la escala de la escalada, de las que hemos hablado y que acabas de mencionar, solo tienes que preguntarte, ¿cómo se pone fin a esto rápidamente? No tiene sentido desde el punto de vista iraní. Y dado que ellos también tienen voz, no se puede llegar a un acuerdo. Bueno, por eso es tan peligroso cuando una situación estratégica se reduce a todo o nada. Es entonces cuando los países están dispuestos a hacer muchas locuras. Pero si existiera una posibilidad, por ejemplo, si Estados Unidos se diera cuenta de que no puede desalojar a Irán del área de Hormuz, si reconociera la dificultad de la situación, entonces quizá podría darse un escenario en el que, ya sabes, Trump pudiera ofrecer a los iraníes algo como «Pisilai Palestinare Brugorge Wathaf plus Estadio Gorwakamu, Inumam towards Lamtap to Sanctions». Sabes, Trump puede decir, estoy trayendo a nuestras tropas de vuelta del Oriente Medio según nuestra gran estrategia. Los iraníes ahora tienen paz con los estados del Golfo. Ha resuelto el problema chií-suní. Quiero decir, podría presentarse como una victoria, pero parece difícil de lograr ahora que sigue insistiendo en esta retórica tan peligrosa. Incluso vi a Sean Hannity en Fox News argumentando que los iraníes también deberían pagar por la guerra, por todas las bombas que tuvimos que lanzarles. Creo que su retórica se está convirtiendo en un problema clave. Sin embargo,
al exagerar esta victoria que proclamó. Sí. Oh, if I can just say something very quickly here, Glenn. I think what happens Si me permites decir algo muy rápido aquí, Glenn, creo que lo que ocurre en situaciones como esta es que cuando la guerra va mal, las personas que te metieron en ella no quieren retirarse. No quieren decir nos equivocamos, vamos a dar marcha atrás. Casi nunca esa es su respuesta. En su lugar, la respuesta es vamos a redoblar la apuesta. Así que el Wall Street Journal, Sean Hannity, Lindsey Graham, el general Jack Keane, todo ese grupo que contribuyó a producir este desastre, entienden perfectamente lo que ha pasado y no quieren retirarse ahora y admitir la derrota. Lo que quieren hacer es redoblar la apuesta. Están presionando al presidente Trump para aumentar la apuesta y están argumentando que podemos ganar, que tenemos cartas que jugar, que podemos subir en la escala de la escalada. we have cards to play. We can go up the escalation ladder. So the problem that Trump faces is Así que el problema al que se enfrenta Trump es que él y sus asesores seguramente entienden que hay mucho de verdad en lo que personas como tú, Glenn Deason y yo, John Mearsheimer, pensamos. Lo entienden. Pero al mismo tiempo, tienen a toda esa gente del otro lado, sus partidarios más cercanos, sus compadres que le ayudaron a meterse en este lío, diciéndoles que pueden salir de él. Y por supuesto están inventando todo tipo de historias sobre cómo hacerlo. Esto significa que la guerra probablemente continuará un par de semanas más antes de que, estemos al borde del precipicio. Y en ese momento puede que ya sea demasiado tarde. Por eso no deberíamos ser demasiado optimistas respecto a que el presidente Trump se dé cuenta de que está en una situación desesperada. En ese caso, lo que debería hacer es dar marcha atrás e intentar llegar a un acuerdo. what he ought to do is back off and try to work out a deal. Bueno, un componente importante de esta guerra, por supuesto, es Israel. Son ellos quienes lanzaron el primer ataque aquí. Y a menudo señalas que, si los intereses y la seguridad de Estados Unidos e Israel estuvieran completamente alineados, no habría necesidad de un lobby. Pero de nuevo, existe un lobby, lo que sugiere que esas diferencias deben resolverse. ¿Cómo crees que se verá afectado esto cuando Estados Unidos tenga que salir de esta guerra? Porque, ya sabes, los israelíes han estado presionando por esta guerra durante, más de 30 años, por un ataque a Irán, y finalmente lo consiguieron. Si Estados Unidos se retira ahora, probablemente Irán acabará en una posición mucho más favorable. Entonces, ¿ves una ruptura, o al menos una ruptura mayor, en las relaciones entre Estados Unidos e Israel como consecuencia de esta guerra? Sé que aún no ha terminado, y todavía hay algunas direcciones desconocidas que esta guerra podría tomar. Pero, ¿cuáles crees que son los riesgos de que Estados Unidos e Israel se separen hasta cierto punto? Well, as you know, I think that in Bueno, como sabes, creo que en casi todos los casos, ciertamente en el pasado, cuando los intereses de Israel y los de Estados Unidos apuntaban en direcciones opuestas, Estados Unidos siempre hacía lo que convenía a Israel, en gran parte debido al poder del lobby. Y he sostenido, o mejor dicho, Steve Walt y yo hemos sostenido, durante mucho tiempo que esto no responde al interés nacional de Estados Unidos, evidentemente, pero tampoco al de Israel. Sin embargo, este podría ser un caso muy distinto, porque si nos encontramos en una situación en la que parece que la economía global va a colapsar, creo que eso llevaría al presidente Trump a decirles a los israelíes y al lobby que no le importa lo que piensen. and to tell the lobby he doesn't care what they think. He's going to do everything he can to avoid going off the cliff. This sort of Va a hacer todo lo posible para evitar caer por el precipicio, ese tipo de cosas. Así que este podría ser un caso diferente. Podría ser un caso que en cierto sentido contradiga el argumento básico que Steve Walt y yo exponemos en nuestro trabajo sobre el lobby. Hay otra dimensión en esto que merece ser mencionada. Es un tema muy delicado, pero casi todo el mundo que conozco cree que Israel y el lobby nos llevaron a esta guerra. Y si resulta ser una catástrofe, existe un gran peligro de que la gente diga que los judíos son responsables de haber provocado esta guerra, lo cual simplemente no es cierto, porque una gran cantidad de judíos se oponen a ella.
El lobby israelí está formado por sionistas cristianos, además de judíos, y de ningún modo todos los judíos pertenecen al lobby. Así que es muy importante entender eso. belong to the lobby. So it's just very important to understand that. But nevertheless, there is a real danger here. Pero aún así existe un peligro real aquí. Si esta guerra se tuerce de forma grave, si nos despeñamos, chocamos contra el iceberg, o como se quiera decir, y la gente la percibe como una guerra de la que Israel y el lobby son los principales responsables, eso provocaría una oleada de antisemitismo, no solo en Estados Unidos, sino también fuera del país. Y de hecho, creo que muchas personas dentro del lobby, muchos israelíes, y desde luego, muchos judidenses entienden este peligro. Así que pienso que, si parece que nos dirigimos hacia el precipicio, el lobby no presionaría mucho a Trump para que llegara a un acuerdo con los iraníes, debido a la posible amenaza de un aumento masivo del antisemitismo, como consecuencia de una guerra perdida, una guerra catastrófica que se culpe a Israel y al lobby. A catastrophic war that's blamed on Israel and the lobby. I think you're probably correct in this, but it also has to be said that Creo que probablemente tengas razón en esto. Pero también hay que decir que muchos de los principales críticos de Israel en Estados Unidos son judíos estadounidenses. No es como si todos los sionistas más acérrimos fueran judíos. Muchos son en realidad cristianos. Así que equiparar todo lo que hace Israel con el judaísmo sería, ya sabes, el camino equivocado. Pero por supuesto, los racistas rara vez son puramente racionales en su retórica. Así que sí, también veo ese peligro. ¿Cómo ves tú a los europeos en todo esto? Porque han desempeñado un papel muy extraño. Ya sabes, al principio, bueno, no fueron invitados y luego sugirieron que enviarían armas. they weren't invited, and then they suggested that they would send weapons. Trump didn't want their weapons because he already won. Trump no quería sus armas porque ya había ganado. Ahora quiere que abran el estrecho de Hormuz. Ellos no quieren porque, ya sabes, es demasiado tarde. Creo que usó la metáfora del iceberg y el Titanic. Creo que fue un general francés quien dijo que el Titanic ya había chocado con el iceberg y ahora Trump nos invita a unirnos. Ya sabes, como dice, al menos debería habernos invitado antes. Ese es más o menos el argumento. ¿Cómo explicas la posición europea al respecto? Y, para ampliarlo, ¿crees que esto afectaría a la OTAN? Porque Trump ya ha sostenido en más de una ocasión que la OTAN es ahora un tigre de papel. NATO now is a paper tiger. Mark my words, because you'll remember this in a few months. Recuerda mis palabras, porque te acordarás de esto dentro de unos meses. Recordaremos que nos traicionaste, que no viniste a ayudarnos. Nosotros lo hacemos todo por la OTAN. Marco Rubio dijo, Ucrania no es la guerra de Estados Unidos, es la guerra de Europa, y nosotros os ayudamos, y vosotros no nos ayudáis. Así que parece que están construyendo un caso contra los europeos y contra la OTAN. Me preguntaba, ¿cómo ves esta dimensión de la guerra? Porque es importante, tendría más efectos en cadena. Ese es mi punto. It would have further ripple effects, is my point. Yeah, there are a lot of points to be made here. One thing that, Hay muchos puntos que abordar aquí. Una cosa que se pierde en el discurso actual, porque la atención está centrada de forma casi obsesiva en Irán, es la guerra de Ucrania. Y si la guerra de Ucrania se torciera este verano, si el ejército ucraniano empezara a perder de forma seria en el campo de batalla, esto tendría consecuencias desastrosas para Trump, para la OTAN y para las relaciones transatlánticas. Así que conviene tener presente que existe otro posible desastre inminente que podría empeorar una situación ya de por sí mala. Pero centrándonos solo en la situación de Irán, ya sabes, aquí estamos otra vez con los estadounidenses haciendo algo sin consultar a los europeos, metiéndose en problemas y luego pidiendo ayuda a los europeos. Y los europeos, por supuesto, entienden perfectamente que se trata de una causa perdida y no quieren implicarse. And they don't want to get involved. I mean, the idea is that, European countries should send. Quiero decir, la idea es que los países europeos deberían enviar sus armadas para unirse a la armada estadounidense mientras intentan atravesar el estrecho de Hormuz únicamente con poder naval.
Esto es una locura. La Armada estadounidense, la más poderosa del mundo, ni siquiera se acerca al estrecho de Hormuz por miedo a que los misiles de crucero iraníes hundan esos buques estadounidenses. La idea de que la Armada francesa o la británica vayan a ser ese enorme multiplicador de fuerza que permita a nuestra Armada, junto con las suyas, abrirse paso por el estrecho, es un poco absurda. ¿Quién se cree eso? Ya sabes, estamos hablando de 1915 otra vez, cuando la Armada británica intentó abrirse paso por los Dardanelos. Se topó con minas y tuvo que dar la vuelta. Quiero decir, simplemente no va a suceder. Y ya sabes, se habla mucho de la posibilidad de usar fuerzas terrestres. Este no es un argumento serio. Fuerzas terrestres, y fuerzas terrestres europeas, pocas en número. ¿De verdad crees que los ejércitos europeos están preparados para invadir Irán o conquistar, ya sabes, la isla de Karg o cualquier otra isla? Quiero decir, eso simplemente no está sobre la mesa. Y por supuesto, lo que está ocurriendo aquí es que Trump está desesperado. Y ahora está culpando a los europeos, ¿verdad? Entiende que va a perder y tiene que culpar a alguien más. No puede ser él. Después de todo es un genio, ¿no? Uno de los grandes estrategas de todos los tiempos. Así que este desastre no puede ser culpa suya. Entonces, ¿de quién es la culpa? Bueno, tiene que ser culpa de los europeos. Todo lo que necesitábamos era que ellos entraran en la lucha y habríamos ganado, ¿verdad? Pero no entraron en la lucha porque no sirven para nada. Son simplemente aprovechados y por eso perdimos. No fue culpa mía. Así que eso es lo que está pasando aquí, y los europeos caen directamente en su juego porque casi nunca se enfrentan a él. Como han demostrado los iraníes, los norcoreanos, los chinos y los rusos, solo hay una manera de tratar con el presidente Trump: plantarle cara. Si te comportas como Mark Grote, te pasará por encima. Es un matón de manual. Todo el mundo debería haberse dado cuenta ya. Si muestras debilidad, como hacen constantemente los europeos, con la excepción del primer ministro español, si muestras debilidad, si te comportas como Mark Grote, el presidente Trump simplemente te vapuleará una y otra vez, porque una vez más es un matón. Así que supongo que sí, Estados Unidos culpará a los europeos por Irán, y los europeos aparentemente planean culpar a Estados Unidos por Ucrania. Así que, ya sabes, habrá un gran juego de culpas en marcha. Pero es una dinámica interesante, porque como sugieres, si la guerra de Irán, que no puede contenerse, empieza a extenderse por todas partes, eso por sí solo ya sería algo. Pero hay tantas otras variables en juego que no se mantendrán constantes. En cualquier momento podríamos tener un colapso de la economía global. La guerra de Ucrania podría derivar en un colapso. Así que es muy difícil, supongo, apostar por una estabilidad estratégica más amplia mientras las cosas en Irán van terriblemente mal. Pero en este punto, ¿ves alguna opción final? Si Trump decide subir la escalada, ¿hay alguna posible solución final a la que pueda recurrir? Fuiste desdeñoso con una operación terrestre, enviar tropas sobre el terreno, porque esto parece ser, por muy insensato que sea, y los líderes a menudo insisten en su insensatez. Pero las tropas están en camino, miles de soldados estadounidenses. No está claro cómo van a utilizarlos. Pensé que la forma que tendría más sentido, supongo, sería invadir Yemen o algo así, para asegurarse de que el Mar Rojo no quedara bloqueado. Pero cualquier otra cosa, y eso también, por cierto, suena como un desastre. No estoy seguro. ¿Qué ves tú como la posible utilización de esas tropas? Solo te señalaría que cuando hicimos la tormenta del desierto en 1991, Recuerda que invadimos, o más bien atacamos con fuerzas terrestres, el 24 de febrero de 1991. Las fuerzas atacantes sumaban unos 700,000 soldados, de los cuales 540,000 eran estadounidenses. Muchas de esas fuerzas eran divisiones de infantería mecanizada y divisiones acorazadas.
And of that 700,000 troops, 540,000 were American, 540,000. And a lot of those forces were mechanized infantry divisions, armored divisions. Then in 2003, Luego, en 2003, cuando invadimos Irak, la fuerza total era de unas 300,000 personas. Calcularía que alrededor de 190,000 eran tropas estadounidenses y probablemente unas 45,000 eran tropas británicas. Y de nuevo, muchas de esas unidades que entraron en Irak en 2003, como en 1991, eran infantería mecanizada y divisiones acorazadas. Y como sabes, Irak es un país mucho más pequeño que Irán geográficamente y tiene una población mucho menor. Estamos hablando de enviar un par de miles de tropas. Quizás 10,000 como mucho. No creo que la cifra sea de 10,000. Creo que en conjunto, a estas alturas, estamos más o menos comprometidos a enviar probablemente unos 5,000 o 6,000. Cuando miras lo que realmente estamos haciendo y no te dejes llevar por la retórica, incluso si fueran 10,000, son infantería ligera. 10,000, piensa en las cifras que te di para la tormenta del desierto en el 91 y para la Segunda Guerra del Golfo en 2003. ¿Qué vas a hacer con infantería ligera? Entonces la pregunta es, ¿dónde los vas a colocar? Sabes, tenemos unas 13 bases en Oriente Medio. Casi todas esas bases han sido evacuadas porque los iraníes las han atacado. Han causado un gran daño a las bases militares estadounidenses en la región. Esto demuestra que nuestras bases son vulnerables. Entonces, ¿dónde vamos a colocar a estas tropas para que no sean atacadas como lo fueron esas bases? ¿Qué bases vamos a utilizar? ¿Y qué tipo de equipo van a tener para entrar en lugares como la isla de Karg, el territorio continental iraní o donde sea? ¿Y qué va a pasar cuando lleguen allí? Van a decir los iraníes, esto es un hecho consumado, no hay nada que podamos hacer al respecto. ¿O crees que los iraníes van a contraatacar? Quiero decir, sabemos que los iraníes van a contraatacar. Entonces, ¿qué vas a hacer con un puñado de tropas? Y hablan de tomar esas pequeñas islas en el estrecho de Hormuz. Hay 3. Una es más grande que las otras 2. No creo que eso vaya a salir muy bien. Los iraníes harán todo lo posible por defender esas islas. Y si las tomamos, machacarán a las tropas estacionadas allí. Además, han dicho a los Emiratos Árabes Unidos que, si eso ocurre y cooperan con los estadounidenses, y los EAU parecen decididos a cooperar con los estadounidenses, básicamente van a arruinar a los EAU. Entonces, Cordius Gabon los pequeñas pequeñas. Bueno, algunos podrían decir que así podríamos abrir el estrecho de Hormuz. Yo no creo que eso se esté haciendo en absoluto. Antes que nada, si estáis al borde, si vosotros, los estadounidenses, estáis al borde de abrir el estrecho, ellos minarán el estrecho. Y las minas son un medio mortalmente eficaz para impedir que los barcos pasen. Pero supongamos que me equivoco y los barcos logran entrar en el Golfo Pérsico. Será como una galería de tiro, ¿verdad? Esos barcos están en un cuerpo de agua estrecho y los iraníes estarán en un lado del Golfo frente a este entorno lleno de objetivos. Tienen enormes cantidades de misiles de crucero, todas esas lanchas rápidas y más minas que pueden colocar en el Golfo Pérsico. Pueden causar estragos. Pero supongamos que me equivoco. Entonces va a la isla de Karg, ¿verdad? Tenemos un asalto anfibio en la isla de Karg. En palabras de Lindsey Graham, tenemos un Iwo Jima 2. ¿Qué vamos a hacer entonces? Como dije antes, ¿vamos a cortar el flujo de petróleo en la isla de Karg? No, no lo haremos. No si somos inteligentes, porque estamos dejando que todo este petróleo iraní salga al mercado ahora mismo porque lo necesitamos. Así que invadir la isla de Karg y cortar el 90% del flujo de petróleo iraní hacia los mercados globales no tiene ningún sentido. Y además, una vez que tomes la isla de Karg, supongamos que la tomas,
¿Crees que los iraníes se van a quedar ahí sin hacer nada? No lo van a hacer. Van a bombardear la isla, van a bombardear a tus tropas con misiles balísticos y drones y te van a hacer la vida imposible. Y además, ¿cuál es la historia de cómo tomar la isla de Karg o tomar esas 3 islas en el estrecho? Produce realmente un acuerdo duradero aquí. Una vez más, los iraníes, no hay que olvidarlo, se enfrentan a una amenaza existencial. Y cuando te enfrentas a una amenaza existencial, tienes que luchar hasta la muerte. Tienes que luchar hasta la muerte. Así es como funciona esto. Estás lidiando con una amenaza existencial y ellos tienen muchas cartas que jugar. De nuevo, nosotros estábamos preparados para lograr una victoria rápida y decisiva. Teníamos esta estrategia disparatada que no funcionó. Terminamos en una guerra de desgaste. Y una vez que estás en una guerra de desgaste, ellos tienen, diría yo, casi todas las cartas. Y si no crees que tienen casi todas las cartas, tienen muchas cartas y tienen la capacidad de causar enormes problemas, como hemos comentado aquí en el programa. Así que, ya sabes, la opción de las fuerzas terrestres, no sé de qué habla la gente. Y por cierto, Glenn, solo para insistir en el tema, ¿recuerdas cuánto tiempo preparamos a las tropas para la tormenta del desierto? ¿Cuándo invadió Saddam Kuwait? Creo que fue el 2 de agosto de 1990. El 2 de agosto de 1990. ¿Y cuándo lanzamos esas tropas terrestres contra el ejército iraquí? Fue el 24 de febrero de 1991. Así que pasaste de principios de agosto de 1990 a finales de febrero de 1991. Ese fue el tiempo que llevó reunir la fuerza, entrenarla y luego lanzar la ofensiva. Es mucho tiempo. Y como dije antes, era un enorme ejército, 540,000 soldados. Lo mismo ocurrió con la ofensiva de 2003. No la hicimos de la noche a la mañana. El presidente Trump no hizo preparativos para una guerra terrestre antes del 28 de febrero. Esto es algo que él y sus asesores han inventado recientemente como una forma de afrontar el problema. Básicamente lo sacaron de la manga. O bueno, usemos fuerzas terrestres. Veamos qué podemos hacer para invadir el territorio controlado por Irán. Así que de eso están hablando ahora. No hubo planificación para esto. De estimar, no hay ningún código de... No strategy there. We're basically screwed. And as you said, Iran is about 4 times. Y como dijiste, Irán es aproximadamente 4 veces más grande que Irak. Es montañoso, domina los otros estados del Golfo, que son esencialmente desiertos planos. Tienen toda la costa. Quiero decir, es una fortaleza y está habitada por más de 90 millones de personas. Han estado preparándose para esto desde que Bush los incluyó en el eje del mal. Así que tienes razón, reunir unos pocos miles de soldados, enviarlos allí y elaborar el plan sobre la marcha suena muy caricaturesco. No es la forma de librar una guerra. Sí, pero no resulta tranquilizador cuando hay tanta desesperación y tanto en juego. Parece que alguien va a hacer algo muy imprudente cuando las cosas empiecen a ir muy mal. No lo sé. Me da mucho miedo que alguien pueda recurrir a las armas nucleares como una solución rápida. Pero ese es otro capítulo que podemos analizar en otro momento. ¿Tienes algún pensamiento final antes de terminar? Solo un pensamiento final. Final thoughts before we wrap up? Just one final thought. People like us are frequently Sabes, la gente como nosotros suele ser crítica con el Estado profundo, y personas de ambos lados del espectro político también lo son. Pero la razón por la que existe un Estado poderoso, la razón por la que existen instituciones poderosas como la CIA y el Pentágono y otras análogas en Rusia, China y demás, es porque se necesita mucha experiencia. Se necesita mucha gente que pueda ayudarte a resolver problemas. En otras palabras, si decides invadir Irak en 2003, no puedes hacerlo tú solo si eres el presidente con un puñado de asesores. Necesitas muchos expertos, mucha ayuda para pensar cómo abordar el problema y cómo ejecutar la estrategia adecuada, y así sucesivamente.
And the problem with President Trump is Y el problema con el presidente Trump es que no tiene ningún respeto por las instituciones, y desde luego tampoco por el Estado profundo, al que considera un enemigo mortal, porque cree que se le opuso de muchas maneras durante su primer mandato. Así que tenemos una situación realmente muy interesante, en la que no confía en absoluto en los expertos. Confía en Steve Witkoff, Jared Kushner y Lindsey Graham. Estas personas no son estrategas serios. No son personas capaces de reflexionar sobre cómo abordar grandes cuestiones de política exterior o asuntos de guerra y paz. Simplemente no pueden hacerlo. Y de nuevo, la razón por la que existe un estado profundo es porque dentro de ese estado profundo hay todo tipo de conocimientos especializados. No quiero pintar un cuadro demasiado optimista, pero hay un lado positivo en tener un estado profundo. But there is an upside to having a deep state. And Glenn, it is very important to understand that Y Glenn, es muy importante entender que todas las pruebas en el registro público muestran ahora que el Estado profundo tenía, como mínimo, serias dudas sobre si esta guerra funcionaría e incluso puede que se opusiera a ella. Si escuchas lo que decía el general Kane, el jefe del Estado Mayor Conjunto, antes de la guerra y lo que ha estado diciendo desde que empezó, y escuchas lo que decía el Pentágono, exceptuando por supuesto a Pete Hegseth, y observas lo que decía la comunidad de inteligencia, especialmente el Consejo Nacional de Inteligencia, queda bastante claro que el Estado profundo era muy escéptico respecto a esta operación, y con razón, porque como tú y yo sabemos, cualquiera que entienda un mínimo de historia militar sabe que la idea de lograr un cambio de régimen solo con poder aéreo es una perspectiva delirante, ¿verdad? Así que en este caso no se consultó al Estado profundo ni se contó con su experiencia, ¿verdad? En su lugar, lo que hizo el presidente Trump fue confiar en sí mismo porque, por supuesto, cree que es un genio. Y en la medida en que confió en alguien fue en personas como Jared Kushner, Steve Witkoff, Lindsey Graham y Rupert Murdoch, que lo llamaba constantemente y así sucesivamente. Ya sabes, gente de Fox News y de todo tipo. Pero no vas a la guerra confiando en gente así. Necesitas expertos. Tienes que reflexionar seriamente sobre estas cosas. Como tú y yo sabemos muy bien, cuando vas a la guerra, el potencial de desastre es enorme. Es el ámbito de las consecuencias no deseadas, ¿verdad? Este es uno de los mensajes centrales de Clausewitz. Para cualquiera que haya leído a Clausewitz, se entiende muy rápidamente que ir a la guerra es, en muchos sentidos, una gran apuesta. Y quieres hacer todo lo posible para maximizar las probabilidades de tener éxito. La manera de hacerlo es confiando en personas inteligentes. Les dices a las personas inteligentes que activen su pensamiento crítico y reflexionen sobre cuál es la mejor estrategia para alcanzar un objetivo concreto. Y al mismo tiempo se pregunten si ese objetivo merece la pena. Podemos idear una estrategia que nos permita alcanzar el objetivo, y así sucesivamente. Pero no hubo nada de eso con el presidente Trump en su proceso de toma de decisiones que condujo a la guerra que ahora está en curso. Y además de todo eso, sin querer exagerar, confió en los israelíes que le estaban vendiendo gato por liebre. Realmente algo bastante notable. Fue engañado por el primer ministro Netanyahu. Así que aquí estamos y de nuevo, solo quiero decir una vez más que lo que ocurrió aquí era previsible. Era previsible. No hacía falta ser un genio estratégico para entender lo que iba a pasar. Y una vez más creo que el Estado profundo lo comprendía. Entiendo por qué Trump habría desconfiado de las agencias de inteligencia y de la burocracia permanente, dado todo el asunto de la trama rusa durante su primer mandato presidencial. Pero, de nuevo, no podría estar más de acuerdo contigo. Dicho esto, sigues necesitando a esa gente. La idea de que puedes sustituirlos por un grupo de personas en las que confías, tus amigos del sector inmobiliario, tus familiares, algunas personas de los medios, de Fox News, y que eso será el reemplazo.
Eso genera toda nueva categoría de problema. Así que no, es un verdadero lío. Problem. So no, it's no, it's a real mess. Anyways, De todos modos, cada vez que hablamos de la guerra de Ucrania, termina con un tono muy oscuro. No creo que haya una forma positiva de presentar esta guerra. Va a ser un verdadero desastre. Así que, muchas gracias por tomarte el tiempo. Thank you very much for taking the time. Welcome, Glenn. All I will say is Bienvenido, Glenn. Solo diré que espero que antes de morir, tú y yo tengamos una conversación en la que realmente podamos llegar a una conclusión optimista sobre lo que decimos a lo largo del programa. Aunque parece que estamos muy lejos de ese punto. Sí, espero con ganas eso. Ojalá esa oportunidad. Así que, gracias. So thanks. De nada.